Estamos el Xiaomi y sale. Entonces, niños, estamos viendo la pantalla de mi iPad. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Ya se ve? Bueno, entonces les comentaba la vez pasada que vamos a hacer el modelo que todo ingeniero químico debe saber. ¿Sí? Tun, 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 tun. ¿Sí? Esto no es otra cosa más que un flash. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo ingeniero debe saber, porque nos sirve para determinar la condición de una corriente de proceso. Nos sirve para calcular un compresor, nos sirve para calcular un expansor, un intercambiador de calor, un vaporizador, un condensador. ¿Sí? Entonces, a ese le vamos a asociar, ¿sí?, las variables que normalmente nosotros debemos conocer, ¿sí? Y decimos que esas variables debe ser la alimentación, una F, una composición ZI, una temperatura de alimentación y una presión de alimentación. Y ese, según la condición que vaya la corriente de proceso, ¿sí?, podemos adicionar, ¿sí?, adicionar o retirar calor para que la corriente de proceso ya sea se condense, se vaporice o se separe en dos fases. Y va a tener una fase vapor con una composición YI, con una temperatura TB y con una presión PB. Y va a tener una fase líquida, que vamos a llamar L, con su composición XY, una TL y una PL. ¿Sí? Y además, ¿sí?, va a tener la adición o retiro de calor. ¿Sí? ¿En qué materias han visto esta operación, niños? A ver, Termodinámica pregunto. química. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con Milton o con Germán? Con Milton. Milton. ¿Sí? Más turno. Sí. Bueno, entonces, ¿qué decíamos la vez pasada? Que nuestro modelo va a ser producto de nuestras leyes fundamentales. ¿Sí? Y vamos a decir, por ejemplo, que vamos a cumplir con las leyes de conservación y decimos balances de masa. ¿Sí? Y esa nos dice que la F va a ser igual a la B más la L. ¿Sí? Y que además nuestro balance de masa por componente. Y ahí vamos a decir que esto va a ser ZI por F igual a YI por B más XI por L. ¿Sí? Y ahí, si ustedes ven, ya tenemos todo nuestro balance.
¿sí? ¿Qué sigue? Pues sigue balance de energía, ¿sí? Y decimos que HF por F más Q va a ser igual a HB por B más HL por L. Ahí tenemos solo un balance global, ¿sí? Que además no tenemos fenómenos fundamentales. ¿Por qué? Porque el equilibrio es el límite de la transferencia, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a tener ni transferencia de masa, ni transferencia de calor, ni transferencia de momento. Pero sí vamos a cumplir con las leyes de la termodinámica. Y decimos que vamos a tener un equilibrio físico que lo manejamos como el potencial del componente I en la fase vapor igual al potencial del componente I en la fase líquida. Esos potenciales nunca los calculan. Lo que ustedes manejan es que Y es igual a KI XI, donde nuestra K es el coeficiente de distribución, ¿sí? Mal llamada constante de equilibrio, porque no es constante. Depende de la presión, de la temperatura y de las composiciones, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro equilibrio químico, nuestro equilibrio mecánico, que la PB es igual a la PL. Ahí lo que despreciamos es la posición de las fases, ¿sí? Y un equilibrio térmico, que la TB es igual a la TL. ¿Qué además tenemos? Pues tenemos las restricciones inherentes a nuestro modelo. Decimos que no hay reacción química y que la sumatoria de las Z-cis es igual con 1, que la sumatoria de las Y-cis es igual con 1 y que la sumatoria de las X-cis es igual con 1. ¿Sí? Y ahí está nuestro modelo para nuestro flash. ¿Sí? Ustedes pueden decir, Profesor, pero no está no está. ¿Podría repetir ese último, por favor? ¿Cuál? Sí, son las restricciones inherentes a nuestro modelo. Y decimos, ¿sí? Que la sumatoria de las Z-cis debe ser igual con 1, que la sumatoria de las Y-cis debe ser igual con 1 y la sumatoria de las X-cis debe ser igual con 1. ¿Sí? Que además ustedes pueden reclamar una cosa, ¿qué variables no estamos tomando en cuenta? No estamos tomando en cuenta la KI, no estamos tomando en cuenta la HF, la HB, ni la HL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas variables, ¿de quién dependen? Dependen de la temperatura, de la presión, de las composiciones. ¿Sí? Si nosotros que quitamos como variables
y las quitamos como ecuaciones, nuestro sistema sigue dando los mismos valores. ¿Sí? ¿Qué sigue después de desarrollar nuestro modelo? Pues que tenemos que hacerle un análisis de grados de libertad. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Que los grados de libertad van a ser igual al número de variables menos el número de ecuaciones. ¿Sí? A ver, niños, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Por ejemplo, Salida y aquí entrada. tenemos salida y entrada, no. Ecuaciones. Serían Ecuaciones van a ser, el balance de materia por componente y el balance de energía, ¿no? Serían las tres ecuaciones principales. y las otras dos no son ecuaciones. A ver, niños, ¿sí? Ahorita van a corregir los apuntes de este Milton y de este Gerardo y de todos los demás, ¿eh? Hasta los de Basúa, ¿sí? Entonces decimos, una primera ecuación es esta, ¿sí? Si nosotros tomamos en cuenta que todas las sumatorias de las composiciones dan 1, entonces la segunda ecuación por componente le quitamos una variable y decimos que es C menos 1. ¿Sí? Porque si nosotros contamos C, ¿qué vamos a tener? Que F va a ser igual a B más L, que es la misma ecuación que está arriba. ¿Sí? El balance de energía es global, por lo tanto, es solo una ecuación. ¿Sí? Los potenciales o el coeficiente de distribución son propios de cada componente, no dependen de los demás. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tenemos C. La igualdad de las presiones nos da una ecuación, la igualdad de las temperaturas nos da una ecuación, la sumatoria de las zetas es una, la sumatoria de las y es una y la sumatoria de las x es una. A ver, niños, saquen sus alberjones y cuenten cuántas son. Tenemos 2C más 6. 12 más 6. Entonces, el número de ecuaciones son 12 más 6. ¿Y cuántas variables? A ver, niños. Decimos F, decimos B y decimos L. Z, I, Y, I, X, I. TF, TB, TL, PF, PB, PL y la Q. ¿Cuántas variables tenemos? 13. ¿Sí? Si vemos las variables, pues ¿qué tenemos? Aquí tenemos una. Aquí tenemos 3. Aquí tenemos 13. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3. Entonces, ¿cuánto es el número de variables? 13 más 10. 13 más 10. Por lo tanto, nuestros
grados de libertad van a ser igual a 3C más 10 Ahí ya no se ve, profesor. Ahí ya no se ve. Bueno, cambiamos de hoja. ¿Sí? Nuestros grados de libertad van a ser igual a 3C más 10 menos 2C más 6. Y esto nos da C más 4. ¿Sí? Que van a ser que estos grados de libertad no van a ser otra cosa que el número de variables que nosotros debemos especificar para que nuestro sistema quede totalmente definido o, como dice Henley, pueda trabajar a régimen permanente. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer una comparación rápida, ¿sí? Que normalmente, ¿sí? Ninguno de sus maestros termodinámicos se los enseña, porque dice que es para maestría, ¿sí? No sabiendo que es la misma cosa que su sistema que teníamos. Y decimos, ahora vamos a hacer uno a 3 fases. ¿Sí? Decimos, este va a tener una F, una ZI, una TF y una PF. ¿Sí? Por la parte de arriba, va a salir una B con su composición YI, con su temperatura TB y con su presión PB. En la parte de en medio va a salir una corriente líquida orgánica, ¿sí? Que va a ser L1, XI1, TL1 y PL1. ¿Sí? En el fondo va a salir una corriente líquida acuosa, que va a ser L2, XI2, TL2 y nuestra PL2. ¿Sí? Y también va a tener su Q. ¿Sí? Si nosotros desarrollamos nuestro modelo, ¿qué decimos? Pues que debe cumplir con las leyes de conservación. ¿Sí? Decimos que la F va a ser igual a la B más la L1 más la L2. ¿Sí? Que la ZI de F va a ser igual a la YI de B más la XI1 de L1 más XI2 de L2. Y que además que nuestra HF por F más Q
va a ser igual a HB por B más HL por L. Y ahí tenemos la conservación de la masa y la conservación de la energía. Que además, pues también tiene que la Y es igual a la KI1 por la XI1 igual a la KI2 por la XI2. Que además que la TB va a ser igual a la TL1 igual a la TL2. Y que la PB va a ser igual a la PL1 igual a la PL2. Que además tenemos pues que la sumatoria de las Z cis debe ser igual con 1, que la sumatoria de las Y is debe ser igual con 1, que la sumatoria de las X y 1 debe ser igual con 1 y que la sumatoria de las X y 2 debe ser igual con 1. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí están nuestras leyes de conservación, nuestras leyes de la termodinámica y nuestras restricciones inherentes a nuestro modelo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que en el caso anterior, contar, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos una para el balance global, C menos 1 para el balance por componente. ¿Por qué? Porque vamos a usar las 4 sumatorias. ¿Sí? Una para el balance de energía, 2C para los coeficientes de distribución, 2 por cada igualdad, una por cada igualdad y otras 2 por cada igualdad, más una y una. ¿Cuántas tenemos, niños? ¿Cuánto es el número de ecuaciones para este modelo? A ver. ¿Cuánto? 7 más C. No, a ver. Contemos. Y le hacemos como ustedes dicen. Esta con esta se va. Entonces nos queda C. Más 1, C más 1. Más 12, 13 más 1. 13 más 5, 13 más 9, ¿no? ¿Estamos? Sí. Reclamen, niños. No, si es 3. No problem. ¿Sí? Entonces, ¿y cuántas variables? Vean. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestra F, nuestra B, nuestra L1 y nuestra L2. Tenemos nuestra ZI, nuestra YI, nuestra XI1 y nuestra XI2. Perdón, Tenemos... profesor, se me trabó, pero sí daba 13 más 7 la pasada, No, ¿no? a ver. Esta con esta se va, ¿estamos de acuerdo?
Sí, Queda C. quedó C. Abajo tenemos ¿Sí? en el balance de energía 1. 1, C más 1. Tenemos 2C. 3C más 3C 1. más 1 más 2 más 4. 13 más 5 más 4. Una por cada una de las sumatorias. 13 más 9, ¿no? Sí, ¿Estamos? ¿Sale? gracias. ¿De qué? Y entonces aquí teníamos una TF, una TB, una TL1, una TL2, una PF, una PB, una PL1 y una PL2 y por otro lado una Q. Si contamos estas, ¿qué tenemos? Aquí tenemos 4, aquí tenemos 4C, aquí tenemos 4, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 1. Por lo tanto, tenemos que 4C más 13. Si a esas les quitamos las ecuaciones que vamos a tener y lo vamos a poner con verde, los grados de libertad para un flash a 3 fases van a ser ¿qué? 4C más 13 menos 3C más 9. ¿Y esto cuánto nos da? C más 4. ¿Sí? Y si regresamos, esto es para 3 fases. Le ponemos aquí 3 fases. Y si vemos el anterior que tenemos, ¿sí? No estaba en el siguiente, ¿no? Que ya no se veía. Ahí está, que era C más 4 para 2 fases, ¿sí? ¿Qué tenemos? Que no importa el número de fases, no importa el número de componentes. Los grados de libertad para un flash son C más 4. Ahora, ¿cómo nosotros gastamos esas C más 4 variables que tenemos que especificar? ¿Sí? Pues lo que nosotros primero tenemos que especificar es la alimentación. ¿Sí? Y esa alimentación puede ser la conjunción de dos elementos. ¿Sí? Puede ser la F y la ZI con la TF y la PF. ¿Sí? Estas dos las podemos combinar en FI. ¿Sí? Que el flujo molar, que no es otra cosa la composición por el flujo total, ¿no? Y la TF y la PF. Si vemos, esto nos da C, esto nos da 1 y esto nos da 1. La corriente de alimentación va a gastar 12 C más 2 variables. Si esas se las quitamos a el C más 4, ¿qué nos queda? Nos quedan 2.
¿Sí? Dos variables que podemos especificar de qué. De nuestra B, de nuestra L, de nuestra TF, nuestra T, perdón, TB, perdón, esto es TB, nuestra TL, nuestra PB, nuestra PL, nuestra YI, nuestra XY o nuestra Q. Estas son una colección de dos variables que podemos especificar. ¿Sí? Y de acuerdo a qué variable seleccionemos, va a ser el tipo de cómo va a funcionar nuestro flash. ¿Sí? Decimos, por ejemplo, si nosotros fijáramos ese juego, ¿sí? Sería, por ejemplo, lo que ustedes les enseñaron que era un flash isotérmico. En el cual ustedes fijaron TB o TL. Y PB o PL. ¿Sí o no? Preguntas, niños, pregunten. ¿Sí? Por ejemplo, y aquí veamos un ejemplo. Si ustedes tienen el domo de una columna de destilación, ese vapor que sale por el domo pasa por un condensador, pasa por un tanque de separación, se divide en dos, se forma el reflujo y el destilado. ¿Sí? Esto es un condensador total. Pasan su vapor y lo condensan a líquido. O puede tener también un destilado vapor. ¿Sí? Y esto que nosotros envolvemos en esta cosa, eso es un flash, niños. ¿Sí? Este es el vapor, este es el líquido y este es la Q del flash. ¿Sí? Cualquier otra cosa. Si ustedes tienen un gas que lo quieren comprimir, ¿sí? ¿Sí? Ustedes pueden decir, yo quiero hacer un flash isoentrópico. Ustedes que fijan que la delta S es igual con 0 y la PB o la PL. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer un flash adiabático, ¿qué van a tener? Que Q es igual con 0 y que ¿qué? Van a fijar la PB o la PL. Preguntas, niños, preguntas. No, profe, todo claro hasta ahorita. Todo claro hasta ahorita. Entonces, algo que es muy interesante es cómo lo calculamos, ¿sí? Ya sabemos que en este caso las rojas
¿sí? Nosotros tenemos que decir cuánto es su valor, ¿sí? Tenemos que especificarlo junto con un conjunto de dos de las variables según lo que queramos hacer con nuestro modelo, ¿sí? Esas que van en las envolventes azules, tenemos que fijarlas. ¿Qué nos queda? Bueno, que si nosotros fijamos estas, tenemos que calcular la B, la L, la composición en la fase vapor, la composición en la fase líquida y el calor. ¿Sí? Las que están en verde tenemos que calcularlos. La que está en rojo y la en azul, esas nosotros las especificamos. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos esa B, esa L, esa Y, esa X y esa Q, niños? A ver, ustedes díganme. Aún más regresamos el modelo para que no haya panchos. Ahí está el modelo. ¿Cómo calculamos esas composiciones, ese líquido, ese vapor y la Q? A ver, conteste, niños. La ley de Henry. No, la ley de Henry nos sirve para calcular los coeficientes de distribución, no para resolver nuestro flash. Con Rashford-Rice. Con Rashford-Rice. A ver, ¿y qué es la Rashford-Rice? A ver, niño. A ver. Pues era la ecuación que involucra el coeficiente de dispersión, de reparto, perdón, con el BNF. Sí. Ajá. Bueno, a ver, niños. ¿Qué hacemos? De nuestra ecuación primera de balance de masa global, decimos que F menos B va a ser igual a L. ¿Sí? Ahí despejamos la L. De nuestro balance por componente decimos que ZI por F, ¿sí?, va a ser igual a YI por B más XI por F menos B. ¿Sí? Y que decimos que ZI por F va a ser igual a YI por B más XI por F menos XI por B. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Sustituimos el valor de la Y. ¿Y qué teníamos? Que ZI por F va a ser igual a ¿qué? A KI XI por B más XI por F menos XI por B. Si nosotros dividimos todo entre F, ¿qué nos va a dar? Que ZI va a ser igual a KI XI B en F más XI menos XI B en F. ¿Qué hacemos? Factorizamos
que la X y decimos ZI va a ser igual a XI que multiplica a KI B en F más 1 menos B en F. ¿Estamos? ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos despejar la XI, ¿no? Y decimos XI va a ser igual a ZI entre que 1 más B en F por KI menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Álgebra del Baldor, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos, niños? Si nosotros a esta ecuación le reemplazamos la X por la de Y igual a KI XI, ¿qué vamos a tener? Que la Y es igual a la ZI por la KI 1 más B en F por KI menos 1. Que además, niños, sabemos que la sumatoria de las Y-sis menos la sumatoria de las X-sis debe ser igual con 0, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos, niños? Pues hacemos que la sumatoria de la ZI por la KI 1 más B en F por KI menos 1 menos la sumatoria de la Z-sis entre 1 más B en F por KI menos 1. Esto debe ser igual con bolita. Si nosotros la simplificamos, ¿qué nos queda? Nos queda que la sumatoria de la Z-sis por la KI menos 1 entre 1 más B en F por KI menos 1, esto es igual con 0. Y esta es la tan traída y tan llevada ecuación de Rutherford y Rice. ¿Sí? ¿Cuál es el mérito de Rutherford y Rice? Que es una ecuación no lineal. ¿Con qué ventaja? Que es función de B en F, que está totalmente acotada. Esa B en F solo puede estar entre 0 y 1. ¿Sí? Cuando es 0, todo es líquido. Cuando es 1, todo es vapor. ¿Sí? ¿Estamos, niños? Preguntas. Profesor, ¿podría regresar súper rápido a la hoja pasada? La regresamos. Por favor. Ahí está.
Gracias. Preguntas, niños, pregunten. ¿Sí? Que es una ecuación no lineal que solo se resuelve con un método numérico. Y un método numérico como cuál, como el que ustedes conocen muy bien, que xk más 1 va a ser igual a xk menos f de xk entre f' de xk. Y esto se llama Newton-Raphson. ¿Sí? Si nosotros lo aplicamos a nuestra ecuación, decimos y que para nuestro caso nuestra x va a ser que b en f. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Decimos b en f en k más 1 va a ser igual, pero me quedó feo eso. B en f en k más 1 va a ser igual a b en f en k más decimos aquí arriba la sumatoria de las zetas i por la ki menos 1 entre b en f por ki menos 1. 1 más, ahí está. La de abajo no va a ser otra cosa que la sumatoria desde i, ki menos 1 al cuadrado entre 1 más b en f por ki menos 1 se cierra todo esto al cuadrado. Ahí está. Así se aplica el Newton-Raphson. ¿Sí? Eso ni en el libro de Milton viene. ¿Sí? ¿Sale? Preguntas, niños, pregunten. Profesor, en la ecuación de Rayford, en el primer término de abajo es un 1 más b en f. 1 más b en f por ki menos 1. ¿Sí? Sí. Y ese 1 sale de aquí. A ver, vean. De aquí sale. ¿Dónde estás? No, aquí está en la siguiente. Sí. Sale de aquí, pero lo podemos poner más atrás. Más atrás. De esta factorización es este. ¿Sí? Cuando factorizamos la x, ¿sí? Sí, profesor. Y aprovechando que estamos en esa diapositiva, para la ecuación que dice y, ¿qué son los términos de abajo que no se alcanzan a ver? Abajo de zi por ki. Es 1 más b en f por ki menos 1. Los mismos que los de la x. Okay. Lo único que hicimos fue hacer que xy igual a qué? A y en ki, ¿no? Si nosotros ponemos esta, niños, aquí, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a quedar esta aquí, abajo va a quedar la K y por lo tanto por eso multiplica la Z. ¿Sale? ¿Más preguntas, niños?
y vemos dos cuestiones particulares que sí es bueno que ustedes las conozcan y le reclamen a sus maestros de termodinámica que se pasan un mes dándoles puntos de Rocío, otro mes dándoles puntos de burbuja, si todo se puede calcular con el mismo modelo. Veámoslo. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una o temperatura o presión de burbuja? ¿Sí? ¿Qué decimos? Que en caso de burbuja, la ZI es igual a la XI. ¿Por qué? Porque todo es líquido. ¿Sí? Lo mismo pasa para una T o una P para el caso de Rocío. ¿Qué tenemos? Que la ZI es igual a la Y. ¿Por qué? Porque todo es vapor. ¿Sí? Que además tenemos que como es todo líquido, la B en F es igual con 0. ¿Sí? Para el caso de Rocío, como es todo vapor, la B en F es igual con 1. Todo es vapor. ¿Sí? Si nosotros ponemos nuestra ecuación con B en F en 0, ¿qué va a quedar? Que la sumatoria de la ZI por la KI, ¿sí?, entre 1 va a ser igual con 0, ¿no? ¿Sí o no? A ver, niños. Si nosotros a esta ecuación que está envuelta en dorado azul le decimos que esto es 0, lo ponemos con rojo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Esto se hace 0 y todo solo queda ZI por KI menos 1 entre 1, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sale? ¿Y qué tenemos? Perdón, aquí falta, menos 1. Así. ¿Sale? Así debe ser. ¿Y eso en qué se convierte, niños? Se convierte en la sumatoria de la ZI por la KI menos la sumatoria de la ZI, y esto es igual con 0. ¿Y qué habíamos dicho? Que la Z era la X, ¿no? Por lo tanto, ¿qué decimos? Que la sumatoria de la XI por la KI menos la sumatoria de la XI, esto es igual con 0. ¿Y qué tenemos con la sumatoria? La sumatoria debe ser igual con 1, ¿no? Y podemos decir que nuestra F de T o de P va a ser igual a la sumatoria de la XI KI menos 1 igual con 0, ¿no? Y para esto sus maestros de termodinámica se pasan medio semestre tratándoles de enseñar esto. ¿Sale, niños? ¿Entendimos? Profe, ¿puede volver a explicar justo el último renglón, por favor? Sí. Bueno, pues ¿qué quedamos?
que en el caso de la de burbuja, todo es líquido. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, la Z es igual a la X. ¿Sí? ¿Y qué decimos? Si sustituimos eso, ¿qué va a quedar? XY por KI menos la sumatoria de las XY. Sabemos que la sumatoria de las XY debe ser igual con 1. ¿Sí? Y por lo tanto, la función, ya sea de temperatura o presión de burbuja, ¿sí? Temperatura, presión, va a ser la siguiente función. ¿Sí? Sin embargo, vamos a poner una raya aquí en medio. ¿Sí? Cuando nosotros lo hacemos para la de Rocío, que tenemos que la sumatoria de que de la ZI por la KI menos 1 entre, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar abajo? Ahora nos va a quedar abajo nuestra KI. La ponemos bonita porque no se vea tan fea. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos la ecuación. Si nosotros esto lo hacemos 1 en lugar de 0, ¿qué va a quedar? 1 por KI menos 1, ¿no? ¿Sí? Este con este otro, como dicen ustedes, se van y solo queda entre KI. ¿Sí? Así. Y si nosotros la desenglosamos, ¿esto cómo queda? Esto queda que la sumatoria de la ZI menos la sumatoria de la ZI entre la KI igual con 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si nosotros pasamos los términos del lado derecho, ¿qué va a quedar? Que, bueno, primero, si nosotros hacemos que esto se sustituya acá y acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Que nuestra función de la temperatura de repente se pone. Vamos a hacer otra página, ¿eh? Espérenme, déjenme ver. Vamos a ver. Aquí está. F de T R O P R va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la sumatoria de Y entre KI menos 1 igual con 0. Y esta, niños, esta es burbuja y esta es Rocío. ¿Sí? Ya sabemos. Esta
es una TR o una PR. Temperatura o presión de rocío, temperatura o presión de burbuja. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestro gran modelo, niños. ¿Sí? Vean para qué todo sirve el mismo modelo. ¿Sí? ¿Cuál? Este que está construido aquí. ¿Sí? Bueno, aquí no. Aquí. Ya sea en 3 o sea en 2. ¿Sí? Este es nuestro modelo. ¿Sí? Que cumple con nuestros conocimientos anteriores. No es empírico. Está basado en las leyes de conservación, en las leyes de la termodinámica, en las restricciones inherentes a nuestro modelo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas, niños? ¿Cómo se resuelve? Se resuelve así. ¿Cómo se resuelven estas? Bien fácil. Decimos T de burbuja va a ser T en K más 1, va a ser igual a T de burbuja en K menos F de TB entre F' de TB. O T de R en K más 1 va a ser igual a TR en K menos F de TR entre F' de TR. Ah, pero es que yo quería la presión. Ah, bueno, pues le ponemos PB en K más 1 es igual a PB en K menos F de PB en K por F' de PB en K. O PR en K más 1 es igual a PR en K menos F de PB PR en K entre F' de PR en K. ¿Sale? Niños. Niños. Preguntas, pregunten. Bueno, yo no, pero por favor no quite la diapositiva. Los demás niños. Yo tampoco, profesor. Quedó claro, profe. Sí. Entonces, de aquí vamos a dejar la primer uno. ¿Sí? Y es localizar el modelo de Flash a régimen no permanente. Y van a preguntar, ¿y en dónde lo podemos buscar? Ah, pues yo les doy una referencia. En el
¿Cuál, En perdón? cualquiera de los 50 libros. Mandé. No, es que no lo había entendido. Disculpe la interrupción. Sí. En el Uyben, ¿sí? En cualquiera de los 50 libros que tiene el Uyben, ¿sí? Hay muchos modelos, ¿sí? A régimen, que quede bien claro, a régimen no permanente. ¿Qué significa esa no permanencia? A que van a ser función del tiempo. ¿Sale? Esa es nuestra primera tarea. ¿Sí? ¿Estamos, niños? Y aquí le vamos a dejar porque la siguiente clase, niños, vamos a continuar con esto, ¿sí? Lo que preguntaba su compañero la vez pasada, que ya había leído el capítulo 1 del Cyborg, ¿sí? ¿Sí? Vamos a empezar ya con nuestros modelitos, los básicos, el drenado o descarga de un tanque con calentamiento, ¿sí? Según el tipo de calentamiento, con un CSTR, ¿sí? Y con balance de calor, ¿sí? ¿Cómo vamos a linearizar nuestras ecuaciones? ¿Sí? Cuando tenemos elementos no lineales en nuestro problema, ¿sí? Y ahí tenemos también ya la tarea número 2, ¿sí? Pero eso va a ser hasta la próxima clase, niños, para que no se les embote su cerebrito, ¿sí? Hay que también cuidarlos. ¿Sale, niños? Entonces, la tarea de hoy, ¿sí? Es esta, ¿sí? Localizar el modelo del flash a régimen no permanente, ¿sí? Les damos casi el 75% ya de la referencia, ¿sí? ¿Estamos, niños? Profesor, ¿las notas que hizo hoy las va a compartir o tenemos que basarnos en nuestras propias notas? Las notas, estas, ¿cómo se llama? Yo espero que hayan quedado grabadas en la grabación, ¿sí? Si no, vemos cómo las bajo y se las envío. ¿Sale? Muchas gracias. Sí, no hay ningún problema por eso. ¿Sí? Así sirve que complementan el libro del ¿cómo se llama? Del Milton, ¿no? De Milton. Le meten ahí unas hojas adicionales. ¿Sí? Vale. Las engrapamos. Profesor, ¿eso te lo hace? Sí. Sí, o sea, ahorita voy a checar yo si se quedan grabadas en la grabación, ¿sí? Si no, vemos cómo las sacamos por otro medio y se las envío, ¿sí? O la ponemos ahí en el Drive, más fácil. Sí, creo que en el Drive, ¿no? Es lo más sencillo. Sí, y más sencillo y con llama y todo el mundo lo puede bajar, ¿sí? Oye. ¿Estamos, niños? Pregunta.